Detalle, pero todo lo que tenga que ver, y creo que lo sabemos, con la estética dental siempre cuesta fortuna, cuesta muchísimo dinero. Y uno pensaría, bueno, es un detalle menor, pero ellos no pensaban, como decían, a esa edad, ni siquiera piensan, me voy a arreglar alguna vez la dentadura. Y también eso sana la estima mucho. Una dentadura sana también la estima, cómo ellos se sienten. Así que, bueno, pero si este caballero está más enamorado, hicimos algo bueno, ¿no? Eso es maravilloso. ¿Estamos listos para que Dios nos hable? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Este mensaje de hoy tiene la intención de respondernos algunas preguntas difíciles. De hecho, a mí me gustan las preguntas difíciles porque nos obligan a buscar respuestas prácticas, pragmáticas, utilitarias, que podamos aplicar mañana lunes o hoy mismo. Y hoy quisiera responder algo que también me he hecho la pregunta en varias ocasiones. ¿Por qué algunas personas tienen favor de Dios y otras aparentemente no la tienen? Estamos hablando de gente cristiana, gente que cree en Dios, y hay personas cuyo favor de Dios los lleva a lugares donde el dinero, el talento, los dones y la capacidad no pueden llevarlos. Solamente tienen favor de Dios. Cuando pensamos en alguien que tiene favor de Dios, pensamos en alguien en cuya vida vemos una evidencia tangible de la aprobación y la unción de Dios, porque todo lo que hace le sale bien. Hay gente que tiene marchas contra marchas, se equivoca, y hay otros que parece que viajan por la vida con vientos de cola. Cuando un avión viaja con vientos de cola, significa que va a llegar más rápido que aquel avión que va con vientos de frente. Y hay gente que todo le cuesta más esfuerzo, más transpiración, más disciplina. Y hay otros que no digo necesariamente que sean indisciplinados, pero sí parece que todo lo que tocan le es bendición, le va bien. Siempre tienen como una ayuda divina, un giga extra, ¿no? Un bonus divino adicional. Y uno empieza a pensar si acaso hay favoritismo. No obstante, uno ve que Dios no hace acepción de personas, que el favor de Dios debería estar para todos, pero también las personas que no tienen ese favor a veces pretenden obtenerlo a tracción a sangre, con esfuerzo humano, y se frustran porque dice, yo no tengo ese favor divino de Dios o esa atracción sobrenatural. Y esa falta de favor que algunas personas no tienen, no tiene que ver necesariamente con el diablo, con el enemigo, con un ataque espiritual. Tal vez el enemigo no tiene nada que ver con lo que les sucede a aquellos que toda la vida parece que les cuesta arriba. Ni siquiera es Dios que lo permitió o que en el peor de los casos lo provocó. Quizá el culpable de no tener el favor de Dios sea la misma persona. La culpable sea la misma persona de no tener ese favor. Y yo sé que escuchaste la siguiente historia muchas veces, yo también la escuché de niño, pero hoy quiero contarte algunos detalles para ver con ojos nuevos esta misma historia. Y quiero que nos demos la oportunidad de descubrir una revelación nueva, una nueva manera de ver una historia que es muy conocida. ¿Por qué digo esto? Porque de todas las historias bíblicas, el relato sobre Jonás es el ejemplo de alguien que desobedece a Dios y por consecuencia pierde el favor. Es el hombre sin favor de Dios por excelencia. No sé si lo tuvo alguna vez, pero cuando aparece en la historia no tiene el favor, no tiene esa providencia, esa cobertura que podemos ver incluso en tribulaciones. Cuando yo hablo de favor no hablo de estar exento de problemas, porque yo veo el favor de Dios en Pablo, en el apóstol, en la cárcel, en naufragios, en azotes. El favor de Dios estaba con él en el sentido de que siempre, como decía por alguien por ahí, como gato caía parado, ¿no? Siempre tenía parece el héroe de la película que uno sabe que nunca va a morir porque es el héroe el que está en el flyer, en el afiche, y por consecuencia, aunque le peguen en los primeros minutos de la película, uno sabe que es el favorito y por consecuencia, sea Indiana Jones, sea Rocky, sea Toretto, uno sabe que nunca va a morir. Bueno, ese es el favor de Dios que está sobre los hombres o mujeres que obedecen. Y cuando hay desobediencia, como en el caso de Jonás, ese favor se retira. Por eso es la historia emblemática para hablar de esto.
Y algunos piensan que la historia de Jonás se trata de una parábola, una fábula, una licencia poética, un cuento. De hecho, algunos confunden a Jonás con Pinocho, porque también se lo tragó un pez, ¿no? Pero fue el propio Jesús que validó la historia cuando en Mateo 12:40 dijo: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. O sea, Jesús validó la historia, no dijo como ese cuento o como esa fábula. Por lo que concluimos que es una historia verídica, es una historia tangible. Había una ciudad llamada Nínive, que era la capital de Asiria. En aquel entonces Asiria era una gran potencia mundial, devoraba y escupía países a diestra y siniestra, ejercía el genocidio como política de Estado. Israel había sido dividido en 2 partes, el reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con 2. Y el reino del norte con 10 tribus fue capturado y casi aniquilado por Asiria. Y Nínive, la capital de Asiria, era tan odiada por los israelitas, casi odiada en toda la tierra, de modo que el profeta Nahum aparece en el canon bíblico, afirmó: ¡ay de ti, Nínive, ciudad sanguinaria, llena de mentiras, llena de violencia, lleno de cadáveres sin fin! La gente tropieza con tus muertos. Esto lo escribió Nahum, el profeta. Y de hecho Nahum 3:19 profetiza luego la caída de Nínive y dice: tu lesión será mortal. Todos los que se enteren, Nínive, de tu destrucción van a aplaudir con alegría. ¿Dónde se puede encontrar a alguien que no haya sufrido tu constante crueldad? Nahum afirmaba que todo el mundo conocido odiaba, detestaba y aborrecía a Nínive o a Siria, ¿no? Que todos esperaban victoriar la caída de Nínive si alguna vez llegaba. Un día, sorpresivamente, en medio de ese odio visceral hacia Nínive, le llega la orden a otro profeta, no a Nahum, a un tal Jonás. Y acá aparece el muchacho en escena. Dice que vino la palabra del Señor a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí, hasta el mismo trono de Dios subió la maldad de Nínive. Era la Babilonia de los tiempos, no sé, hoy sería, qué sé yo, Las Vegas. No sé, pero dice: la maldad subió hasta mí y yo quiero que pregones contra ella, no a favor. Jonás era un profeta, pero era un profeta para Israel. Su jurisdicción era Israel. No tenía nada que ver con otros países. Él no había ido nunca a otros países. Además, las demás naciones no tenían las escrituras, no creían en Moisés, no tenían el templo, no conocían a Dios. Así que si yo fuera Jonás, habría respondido: Señor, ¿no hay manera de que lo mandes a Nahum, que es el que siempre los está condenando? A él le va a encantar pregonar contra ellos y siempre los está condenando. Yo no tengo nada que ver, yo soy neutral. Y siempre me pregunté por qué Dios le habló a Jonás y no a Nahum, que detestaba, dejó registros que detestaba y aborrecía a Nínive. ¿Por qué le habló a Jonás? ¿Y cómo le habló? ¿De qué manera? ¿Fue una zarza ardiente? ¿A través de un sueño? ¿A través de una voz moderada? ¿Un ángel? ¿Una visión? ¿Un sueño? No lo sabemos. La Biblia no dice cómo Dios le habló a Jonás. No hay descripción detallada. Es más, ¿había una señora de Jonás? Digo, llegó Jonás a su casa, dijo: gorda, Dios me acaba de mandar a Siria. ¿Y qué tienes que hacer en Asiria? Y bueno, tengo que decirle que se van a morir todos. El texto no nos brinda esos detalles nimios, pueriles. ¿Habría una suegra de Jonás? Que le dijo: sí, Jonás, ve a Nínive y quédate en Nínive, no tienes que volver. Nínive es el lugar al que Dios llama en algún momento de la vida y no queremos ir. Nínive es nueva asignación. Nínive es peligro. Nínive es incertidumbre, es desafío. La nueva asignación siempre está llena de incertidumbre, no es lo que manejamos, no es nuestra liga,
no es nuestra zona cómoda, no es lo que habremos hecho antes, no hay nadie que haya abierto camino ahí. Nínive es un sitio donde uno va como pionero, no sigue los rastros ni las huellas de nadie más. Nínive es cuando Dios nos procesa y a través de la asignación trata con nuestro carácter. Y Jonás sale de su casa, pero no hacia Nínive, se dirige a Tarsis, aun cuando Dios le dijo, Nínive es tu destino, esas son las coordenadas. Pero es así como suele suceder, porque uno puede verlo como simplemente un déspota, un rebelde. No. Es así como nos sucede. Dios nos da una asignación, la empezamos a sentir, nos intranquiliza, nos empieza a quitar el sueño, no por la ansiedad, sino por la intranquilidad de que Dios está cambiando nuestra dirección. Y nosotros decimos, ok, yo sé que Dios está pidiéndome que vaya a Nínive. Nínive tipifica un tiempo de obediencia, insisto, de una nueva asignación que podría costarme mi reputación, mi zona cómoda, lo que yo he construido hasta ahora. Porque una cosa es obedecer a Dios a los 20. No estoy desmereciendo a los más jóvenes, pero a los 20, yo he pasado por ahí, uno tiene menos cosas que perder, tenemos más futuro que pasado. Cuando uno tiene 30, uno está llegando a la mediana edad y todavía tiene más futuro que pasado y mucha fuerza y energía, y en el caso de las damas estrógeno y en el caso de los muchachos testosterona. A los 40 uno empieza a sentarse y uno dice, ya debo tener mi casita, quiero tener mi familia, quiero tener un patio, quiero tener un perro. A los 50 uno ya enterró el primer perro y quiere otro perro. Y las asignaciones cuestan más. A los 20 uno se baja de la barca, hace total, al cabo todo está por hacerse. A los 30 también. Pero hay una edad donde Dios nos sigue pidiendo asignaciones porque Él no envejece. Dios no cambia. Nosotros vamos, en todo caso, envejeciendo, cambiando, mutando, pero Dios, en Él no hay ni una sombra de cambio y por consecuencia Él sigue usándonos hasta la última gota de nuestro aliento y las asignaciones siguen llegando. No hay un tiempo de retiro a menos que una enfermedad o un tema de salud nos obligue a hacerlo. Pero Dios no retira a sus mujeres, a sus hombres. Siempre hay una asignación. Pero hay de los que dicen, bueno, es que si voy a Tarsis, en lugar de Nínive, yo soy mi propio jefe, no tengo a quien obedecer. Yo creo que me gané este derecho a la libertad, compré mi libertad. Eso es lo que creo que piensa Jonás, eso pensamos. Obedecer a Dios significa otra vez la dependencia divina, el maná diario. Ir a Tarsis, que es para el otro lado, es yo soy mi propio jefe, no tengo que responder a nadie. Voy a vivir de mi esfuerzo, de mi trabajo. Nadie me va a decir qué hacer y esto involucra a Dios. En el primer capítulo de Jonás leemos que Jonás huye no solo de su llamado, sino también, dice, lejos de la presencia de Dios. ¡Wow! Moisés le dijo a Dios, no quites de mí tu presencia, no muevas de aquí si tu presencia no ha de ir con nosotros. El mismo clamor de David, me muero sin tu presencia, no la quites. ¿Cómo conocerán los pueblos de que tú estás con nosotros, dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir con nosotros? Y aquí vemos a un tipo, a un profeta, él no es incrédulo, él no es ateo, él no es agnóstico, él se supone que cree en Dios, pero dice, se fue lejos de la presencia de Dios. Lo cual significa que la presencia de Dios es inherente a la asignación, a lo que Dios nos llama a hacer. Esto es lo más peligroso, que cuando nos alejamos de la asignación divina, Dios no nos va a fulminar. No significa que si no haces lo que Dios te está pidiendo que hagas, te va a caer un rayo, porque siempre el libre albedrío es algo con el cual podremos contar. Pero si nos empezamos a alejar de su favor, si empezamos a perder la cobertura. Esa es la cobertura de la cual hay que preocuparse, no del apóstol que porque te fuiste de la iglesia no te va a bendecir. La cobertura que uno puede perder es la divina. Y Jonás desciende hasta Jope, una ciudad portuaria, donde encuentra un barco que se dirige a Tarsis, insisto, no a Nínive. Paga su boleto, sube a bordo y se embarca rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Así lo describe, con la esperanza de escapar del Señor. ¿Quién puede ser tan imbécil
para querer escapar de la presencia del Señor. Si me remontare, dijo David, hasta los cielos, ahí estás tú. Si bajara a los infiernos, ahí estás tú. No hay forma de escaparme de Dios. Y un detalle no menor es que Jonás paga su boleto para ir a Tarsis. Alguna vez yo dije esto. De hecho, hay un mensaje que se llama "Tú pagas el boleto a Tarsis". El mundo antiguo usaba la economía del trueque. El dinero era tremendamente escaso entre el pueblo de Israel. Casi nadie podía hacer lo que hizo Jonás. Pero aquí aparece la historia y dice que Jonás tenía suficiente dinero para comprar de su propio bolsillo un pasaje para un viaje de larga distancia. Eso no era barato. El problema de Jonás en esta altura era que tenía opciones. Tenía recursos. Vuelvo a lo que dije recién. A los 20, a los 30, a lo mejor uno no tiene opciones. Es jugársela por lo que Dios está pidiendo o quedarse en un sitio de escasez, de mediocridad. Pero ¿qué hacemos cuando construimos un crédito? Cuando estamos pagando una casita. Cuando mal o bien nos compramos un auto digno, si es que pudimos. Cuando tenemos estabilidad. Jonás pagó simplemente porque podía. Si él no hubiese tenido dinero, él no hubiese podido ir a Tarsis. Entonces yo digo siempre, porque podía. Siempre que podamos hacer algo, no significa que Dios esté en el asunto. Esta es una de las frases que quiero que no nos olvidemos porque es un axioma, es un proverbio. Siempre que algo se pueda, no significa que Dios esté en el asunto. Hay momentos que vamos a poder muchas cosas. Yo sé que cuando hay escasez, lo diré otra vez, la mayoría de las cosas no podemos. Y tomamos como milagroso todo lo que sí podemos. Pero ¿qué tal cuando sí podemos? Cuando sí podemos viajar, salir del país, porque nuestro estatus legal está bien. ¿Qué tal cuando podemos tomar decisiones y ya no necesitamos la dependencia de Dios para todo? Hay mucha gente que obedece a Dios porque depende del maná diario. Entonces dice, Señor, dame mucho más este año. Dios dice, no, te voy a dar por día. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es no venir mañana aquí. Entonces hay gente que depende del maná diario y es como que Dios le da una soguita cortita y los tiene así porque es la única manera que se mantengan bajo el favor de Dios. Y hay otros que cuando Dios le da una pesca milagrosa, cambian la obediencia, cambian el llamado por una red llena de peces. Cuando de repente Dios los bendice, ya la obediencia pasa a un segundo plano. Yo siempre diré, no todos están listos para administrar una red llena de peces. Sé que alguno está pensando, ¿y quién no va a querer ser próspero? Nadie dice, no, yo quiero ser, la mayoría de mi vida, clase media baja, tirando a sótano. Nadie. Todos queremos estar mejor. Ahora mi pregunta es, ¿todos podremos gestionar y administrar la bendición de Dios? No todos. Por esta misma razón hay gente que siempre vive al día, porque si tuviera opciones, Dios sabe que lo primero que sacrificaría es su relación y su obediencia con Dios. Los he visto a través de los años, gente que servía, que obedecía a Dios, y un día Dios hizo el milagro de otorgarle los papeles porque vivía de manera ilegal. Y nunca más apareció, se la pasó viajando y yendo a visitar parientes, y la iglesia ya era la quinta, sexta opción. Dejó de servir. Y Dios sabe que a veces nos puede mantener con un maná diario, obediente, pero cuando nos da abundancia, no todos pueden manejar la abundancia. Por eso Pablo dijo, yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Y uno diría, ¿y cualquiera sabe vivir en abundancia? No. Saber vivir en abundancia es seguir dependiendo de Dios como cuando no teníamos. Seguir confiando en Él como cuando la nevera estaba vacía. Seguir buscándolo aunque ya no tenga la necesidad de buscarlo de manera desesperada como antes para poder pagar la renta. Servir a Dios como motivo de vida independientemente de cómo me va. Pero a mucha gente se le abre una puerta de trabajo o ganó más dinero y siempre el hilo más delgado es su relación con Dios y la iglesia. Lo primero que pierde es la relación con Dios y con la iglesia. Entonces tener recursos
nos facilita desobedecer a Dios muchas veces, porque ya no necesitamos orar para tener el dinero, ya está, hay ahorros. Y de pronto nosotros somos tan propensos a tener ídolos que nuestro ídolo empieza a ser el dinero. Menos mal que pude ahorrar, menos mal que me puedo pagar el retiro. Si nos sorprende una enfermedad, el retiro no sirve de nada. Si viene otra pandemia y nos cierra Dios el grifo del oxígeno, el dinero del banco, nunca los caudales nos los vamos a poder llevar a la tumba. Así que hay una lección en el pago de Jonás con su propio boleto. Cuando huimos de Dios, nosotros corremos con los gastos, siempre. Cada vez que lo desafiamos y desobedecemos a Dios, nosotros somos quienes pagamos el transporte. Porque si iba a Nínive, Dios habría pagado el pasaje de Jonás. No sé cómo, pero Dios siempre es un Dios informado que cuando te da una orden, te da los recursos para que la cumplas. Pero a Tarsis, eso corría por cuenta de Jonás. Y muchos pagamos un precio muy alto por nuestros viajes a Tarsis. Muy alto. Para Nínive, insisto, Dios habría pagado los viáticos. Si obedecemos a Dios, Él siempre provee lo que exige. Siempre. Dios no nos va a dejar con las deudas. ¿Sí? Si Dios manda a construir un templo, ese templo se va a pagar. Si Dios nos envía a una obra faraónica, se va a terminar. No va a ser una torre a medio acabar. Porque o Dios habló o Dios no habló. Si Dios habló, sostiene. Si Dios no habló y fue la emoción de un hombre de construirse una torre, la torre se va a caer. Pero si Dios manda, se cumple. La deuda se termina. Dios no es deudor de nadie. Y si Él nos envía a hacer algo, Él sostiene, provee. Ahora, si no es así, nosotros corremos con los gastos. Los gastos nos van a quebrar. El dinero habla, pero habla en el sentido que si Dios nos envía a hacer algo, la providencia está. Tal vez no haya abundancia ni de sobra, pero nunca faltará el maná. Nunca. No he visto justo desamparado, ni sus hijos mendigando pan. Significa que Él provee. Que Él provee. Pero la cláusula es, no he visto justo desamparado. No cualquiera, justo. ¿Qué habla? ¿Qué hace que alguien sea justo? La obediencia. Cuando alguien obedece, la providencia está. Y muchos llevan años corriendo con los gastos emocionales, psicológicos y espirituales e incluso físicos por haber tomado un viaje a Tarsis. Yo te voy a dibujar un pequeño mapa mental. Nínive estaba a unos 900 kilómetros al este de Israel. De donde Dios le habla a Jonás, 900 kilómetros hacia el este. Tarsis estaba a 4.000 kilómetros al oeste de Israel. No quedaba de paso, no era una escala. Había que ir intencionalmente, antagónicamente a las antípodas de Nínive. Y en vez de recorrer 900 kilómetros hacia la voluntad de Dios, este tipo está dispuesto a viajar 4.000 kilómetros para alejarse de la voluntad de Dios. Porque no es un desvío. Es o me voy para allá o me voy para allá. Y está dispuesto a invertir su propio dinero para alejarse de la presencia de Dios. Y es profeta y conoce a Dios. Ya nos empieza a caer gordo Jonás. Pero como dice Freud, o decía Freud, cuando alguien nos cae pesado, es porque en el fondo nos empezamos a ver reflejados, ¿no? Yo recuerdo a un muchacho que hace muchos años trabajaba conmigo en una revista que yo dirigía en Buenos Aires. Tenía un gran talento creativo, era mi director de redacción, tenía un gran talento para el periodismo, para la escritura, y su papá lo presionaba para que tuviera una carrera exitosa y mejor remunerada, y lo obligaba a estudiar Derecho, abogacía. Y el muchacho me decía, yo no quiero estudiar abogacía porque yo amo servir a Dios aquí. Bueno, pero conoces a mi padre, él costea mi carrera, él quiere que yo sea abogado. Yo no estoy poniendo en tela de juicio la motivación noble de su papá. Uno quiere lo mejor para los hijos. Pero el ganar más dinero y lograr el título de una posición social más alta se interpuso en lo que pudo haber sido el llamado para ese muchacho. Yo estoy seguro que terminó ganando más dinero del que habría ganado posiblemente sirviendo a Dios en el periodismo,
pero no estoy seguro si acaso él desobedeció a su llamado. Obtuvo, sí, un doctorado en leyes, pero quizá lo obtuvo en la Universidad de Tarsis. Y lo que uno obtiene en la Universidad de Tarsis, en lugar de la Universidad de Nínive, siempre nos va a traer un costo que vamos a tardar años en pagar y a veces no vamos a terminar nunca de saldarlo. Es la decisión que muchos han tomado en sus vidas. Decimos, yo voy a hacer las cosas a mi manera, Dios me va a bendecir. O tomaré un atajo. O Dios quiere que lo haga, pero más adelante. Y a mi manera es una linda canción de Paul Anka interpretado por Sinatra, pero es una pésima manera de vivir. A mi manera es un camino más largo y mucho más arduo. Y Dios siempre, quiero que guardes este segundo axioma, Dios siempre quiere ahorrarnos el millaje adicional de la vida. Los 40 años de desierto siempre son opcionales. Que Israel haya estado 40 años en el desierto no significa que sea algo para imitar, sino algo para no hacer y repetir. Siempre los 40 años de vuelta, como un hámster en la rueda por el desierto, son opcionales. Podemos hacer el viaje en 40 años o en 3 meses, que era lo que duraba de salir de Egipto hasta la tierra prometida. 3 meses de viaje, tardaron 40 años por cabezones. Uno lo puede hacer en 3 meses o en 40 años. Eso de que todo el mundo pasa por un desierto de 4 décadas, no es así. Los cabezones pasan 4 décadas en el desierto. Porque Dios, si sabe que está 3 meses y uno es obediente, nos va a dar a hacer una vuelta, la vuelta del perro, como decía mi papá. Porque cuando finalmente decidimos regresar de Tarsis, cuando decimos, bueno, ok, me equivoqué, desobedecí, tenemos que tener en cuenta que habrá 4.000 kilómetros entre nosotros y nuestro punto de partida. O sea, no es que estamos 900 kilómetros lejos de Nínive, donde Dios nos mandó. Hay que hacer 4.000 para volver al punto de partida, para recién hacer los 900 para el otro lado. Y yo conozco gente que pretende alejarse 4.000 kilómetros de la voluntad de Dios y después quiere que Dios lo arregle con un de repente. Pasar al altar y que el pastor ore y ¡oh! Y es trasladado a la voluntad de Dios. No va a pasar. Estoy esperando un de repente, estoy esperando un milagro. En una noche Dios lo puede hacer. Sí, claro, pero si no te alejaste 4.000 kilómetros. Me consta de padres desconectados de sus hijos por años. Y de pronto quieren un milagro repentino y que los hijos sean afectivos. No va a pasar. Pero Dios no es poderoso para cambiar el hijo, sí, pero no es poderoso para generar una cosecha donde no hubo una siembra. Gente que nunca cambió y pretende una cosecha que no le corresponde. Mis nietos no me visitan, mis hijos no me honran. ¿No será que estamos pidiendo una cosecha de una siembra que nunca hicimos? Porque más allá que Dios es poderoso y tiene pensamientos de bien para nosotros, Él no va a generar milagrosamente una cosecha donde no se sembró, porque hay una ley natural de la siembra y la cosecha. ¿No será que no recibimos honra porque no la damos? No somos merecedores de gracia porque aplicamos justicia. Me consta de gente que durante años hace las cosas de manera ilegal y está bien porque la vida no le dio tregua, pero las veces que tuvo la oportunidad de poner su vida en orden, de empezar a pagar sus impuestos, no lo hace y de pronto pretende un milagro instantáneo y que se borren las computadoras y que nadie vea el background. No va a pasar. No podemos pedir que Dios bendiga una mala construcción. Dios nunca bendecirá un fundamento malo, nunca. Dios nunca nos permitirá construir pisos hacia arriba si el fundamento no está firme. Si edificamos sobre la arena, porque grande será nuestra pérdida. Tarsis era pionera en el comercio. El comercio marítimo estaba enriqueciendo a muchos en ese entonces. Así que la frase, y tomó una nave a Tarsis, era un símbolo de riqueza, autonomía, ego, poder, codicia, ¿no? En efecto, Ezequiel 27-25 habla de eso, dice, las naves de Tarsis eran las portadoras de los grandes productos.
y con la abundancia de las riquezas enriquecía a los reyes de la tierra. Ahora que estás destrozada por los mares de las profundidades de las aguas, tu carga y toda la tripulación se hundirá contigo, Tarsis. En una suerte de profecía muestra lo que Tarsis significaba. Así que quiero que entendamos que Jonás no huyó a un lugar tranquilo allí por la selva. No, él se fue hacia Wall Street. Huyó a Silicon Valley. Jonás cree que está corriendo hacia la seguridad. Y otro gran detalle a tener en cuenta. Dios, ¿por qué no impidió que Jonás se subiera a ese barco a Tarsis? Por eso es una falacia pensar, bueno, yo estoy en la perfecta voluntad de Dios porque si no lo estuviera, Dios lo habría impedido. Dios haría que no pueda embarcar. Es una falacia. A veces hay gente que vive así. Bueno, Señor, si no tengo que viajar, que la aerolínea suspenda el vuelo. Entonces el que tiene que obedecer es American Airlines, no yo. Y aparte, si vas a otra aerolínea latinoamericana, está siempre suspendiendo, así que nunca sabes si de Dios o no de Dios. Señor, si ella no es la persona para mi vida, que sea ella la que abandone la iglesia. No es así. Y hay gente que como que tira la responsabilidad al otro. Y es fácil vivir así, pero eso es timba, eso es lotería. Eso no es voluntad de Dios, eso es horóscopo. Señor, a ver qué me sale. Eso no es voluntad de Dios. Señor, si esto no es para mí, que no me den el empleo. Pero me lo dieron. ¿Y qué vas a hacer, hermana? Bailar en el caño para la gloria del Señor. Es que me lo dieron. ¿Y? Entonces, Dios no impidió que se fuera, estoy hablando del caño vertical, no el horizontal donde bailan las bailarinas, ¿eh? Dios no impidió que se fuera a Tarsis. Pero sí haría una cita con Jonás. Y cuando Dios hace la cita en medio de nuestra desobediencia, las citas suelen ser en alta mar. O tenemos la cita con Dios en una zona cómoda frente a su trono, orando, buscando su presencia, o tendremos la cita en alta mar. Tú no quieres, yo no quiero una cita en el medio del océano. Y pregunto, en base a esto, ¿no? En esta línea del relato, y si las circunstancias adversas que estamos viviendo están relacionadas con una mala decisión que tomamos, que quizás sucedió hace meses, incluso años. Hay gente que viene desobedeciendo hace años a su asignación. Y eso desencadenó una tormenta en nuestra vida. Algunas tormentas duran años y años y años, y los desiertos y las tormentas suelen ser opcionales. Más fuerte remamos, más nos alejamos de la orilla. Más luchamos hace años por unificar las finanzas, más nos endeudamos. Y nos aumentaron el salario, cambió nuestro empleo y seguimos endeudados. Sube nuestro salario, suben las deudas. Nos suben de nivel, sube de nivel las deudas. Hay un patrón que nos dice que la tormenta no se va a terminar con más dinero. Más nos esforzamos por restaurar la familia, más empeora la situación. Y es porque estamos luchando contra el viento, pero no cualquier viento, sino el viento del Espíritu. No se puede luchar contra el viento del Espíritu. Jonás 1:4 relata, ahora bien el Señor manda un poderoso viento sobre el mar. El Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, no fue el enemigo. Ese viento de contra no fue de Satanás. Lo más fácil, esto es Satanás. Es que tengo un brujo viviendo al lado, es que tengo una bruja enfrente, es que me hicieron un trabajo, es la mala energía. No, y Dios envió un viento, el cual desató una violenta tempestad. Cuando Dios habla, el viento obedece, lo sabemos. Una tempestad que amenazaba despedazar al barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros, relata el libro de Jonás, pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco, que es el protocolo cuando hay uno de estos eventos, ¿no?, climáticos. Estos marineros son viejos lobos de mar. Ellos no se asustan fácilmente. Ahora los tipos están en pánico. Y los marineros están arrojando todas sus esperanzas al mar, cada uno rogándole a su propio Dios.
Esos marineros eran politeístas, tenían muchos dioses. En su mundo, cada grupo étnico o tribal tenía su propia deidad a la cual recurrir. Unos se persignaban, el otro se inclinaba, otro miraba la mezquita, qué sé yo. Y esta tripulación es un grupo muy ecléctico, multicultural, en el que se despliega un pluralismo religioso asombroso. Hay católicos, hay testigos de Jehová, hay mormones, de todo. Budistas, cada uno le oraba a su propio Dios. ¿Qué hace Jonás, el que tiene el Dios verdadero? Duerme en un barco turbulento sin ayuda del Dramamine y el capitán no cabe en su asombro. El capitán le dice a Jonás, ¿cómo puedes dormir? Dormía. A mí me encanta otra versión del versículo que dice, ¿qué haces, dormilón? Levántate y ora a tu Dios. Quizás tu Dios nos preste atención y nos perdone la vida. Estamos todos orándole al Dios que sea. Al Dios que esté disponible. Le damos a Dios, le damos al Buda, a Maradona, a quien sea. El que esté disponible que nos saque de esta. No hay un incrédulo, nadie muere ateo. Bajo fuego, nadie. Es una ironía increíble. El capitán pagano del barco le dice al hombre de Dios que se ponga a orar. El pagano hace lo que deberían hacer los profetas, hacer un llamado a la oración. Y el profeta hace lo que deberían hacer los paganos, dormir cuando es el momento de orar. Yo te voy a contar lo que aprendí en el camino de la vida. Hay gente que está a bordo de tu barco porque realmente te ama. Y es gente que quiere ayudarte a alcanzar tu destino. Es gente que en algún puerto se subió a tu barco. Algunos salieron del puerto inicial. Que cuando atracaste en segundo o tercer puerto, hay gente que se bajó y subió otra. Y hay gente que ahora está en este momento en tu barco porque quiere ayudarte a alcanzar el destino. Son aquellas personas que te aman incondicionalmente. Gracias por ellas. Están contigo a largo plazo. Si te metes en problemas, se meterán en problemas contigo. No están en ese barco tuyo para juzgarte. Conocen tus errores, tus aciertos y aún así navegan bajo tu bandera. Irían a verte a la cárcel sin hacerte preguntas. Son los que si se meten contigo, se meten con ellos. Están íntimamente entrelazados en tu vida. Están ahí para asegurarse que alcances tu destino. Pero cuando alguien está en nuestro barco con el corazón equivocado, empieza a tapar las arterias del favor de Dios en nuestra vida, en la nuestra. Cuando alguien se sube a tu barco y no te ama, empieza a tapar las arterias del favor de Dios. Y empiezan, en lugar de circular la sangre, empiezan a circular los lípidos y desechos adhiriéndose a la obstrucción de placa, generando un infarto, un corte con el Señor. Dios me ha permitido desarrollar un olfato especial, más sentido común que discernimiento, creo, para quienes se suben a mi barco con una agenda propia o con doble agenda. Yo comienzo a sentir cierta intranquilidad más allá de su simpatía, de su sonrisa, y Dios me dice, no está en este barco porque ama la visión, sino que tiene su propio destino. Solamente se subió para un aventón. Parece estar contigo, pero recuerda, tiene su propio mapa. No me dice que tenga que necesariamente eyectarlo, solamente tengo que estar consciente por mi salud mental, no me ama. Solamente este barco lo alcanza donde Él quiere ir. Entonces hay gente que sube al barco de nuestra vida solo porque le conviene hacia dónde vamos. Cuanto más rápido aceptes esto, menos te va a doler cuando esa persona se baje. No te aman a ti, aman tu visión. Te aman porque les pagas, te aman porque les das, te aman porque obtienen algo. Solo envidian algunos tu favor, envidian lo que Dios te dio. Y estos polizones están por lo que tú representas, por lo que pueden ganar, por las conexiones que pueden conseguir en tu empresa, en tu compañía, en tu ministerio, en tu casa, en tu hogar. Mientras sirvas a su propia agenda, navegarán contigo, desde luego. Y van a decirte que te aman, que siempre crecieron en ti. Pero por tu salud mental y emocional,
debes saber que si conocen a alguien que promuevan su propia agenda, te dejarán. Nunca te amaron, amaron tu don, amaron tu talento. Por eso hay tantos hombres y mujeres de Dios que creen que los aman a ellos y no se dan cuenta que aman su don. Apenas se equivoquen en algo, la gente que gritó sana dirá crucifícale. Tú no quieres que crucifiquen a quien tú amas. Pero la gente que se vio decepcionada porque Jesús no fue contra el César, no atacó a Herodes, dijo crucifícale, ok, ya no los amamos. No es que ya no lo amamos, nunca lo amaron. Y una vez se dice, ¿cómo puede ser si la gente me aplaudía? No aplaudía, no te aplaudía a ti, no me aplauden a mí, aplauden mi don. Si yo me quedara mudo y no pudiera predicar, mucha gente diría, ok, ya no escucho a Dante, ya no se le entiende, ya no puede hablar, se orina encima, tú sabes, está viejo. Y entonces cuando esos ratones polizones están a bordo de tu vida, empresa, visión, meterán a todos los que están en el barco en una tormenta. Ese es el problema. Tú dices, ok, puedo entender de que no me ama. Sí, pero meterá a todos en una tormenta. El corazón que está huyendo a Tarsis envenena la atmósfera. El corazón que no está contigo, pastor, contamina a los marineros. Tú lo sabes. Por eso, una vez yo dije, no queremos polizones en esta nave. Todos vamos a remar hacia la misma dirección o Dios echará a alguien a los tiburones. Y yo cuando comienzo a notar que las bendiciones de Dios se empiezan a detener en el ministerio, yo sé que Dios está a punto de hacer un saneamiento, de pasar el tamiz. Cuando noto en mi vida ministerial, y yo ya arreglé mis cosas con Dios hasta donde la mente me da, pero comienzo que algo se empieza a notar, que algo se empieza a estancar, es porque Dios hará una redada sorpresa y expondrá al polizón. Yo recuerdo cuando no podíamos comprar un edificio para nuestra congregación. Llevábamos 3 años dando vueltas por los hoteles y por alguna razón siempre se caía la compra. No podíamos ni siquiera comprar este sitio. Y oro a Dios aquí enfrente y Dios me muestra claramente que había alguien en nuestro equipo muy cercano que trabajaba para su propia agenda. Y yo sentí que si no era arrojado al agua, el barco se iba a hundir. Arrojar al agua no es mandarlo al infierno, Solamente se baja de nuestro barco, se subirá otro. Y hay otro detalle tampoco menor en la historia. Quien duerme durante la tormenta suele ser quien la está causando. Fíjate quién duerme en la tormenta. Yo no veo en ningún lugar en la Biblia que Jonás intenta ayudar al patrón de la nave que estaba perdiendo mucho dinero tirando todo el agua. No le dijo, acepta este cheque, te voy a ayudar con la pérdida. No, quien está huyendo de Dios siempre es quien menos hace, quien menos trabaja, quien menos se esfuerza, quien menos ora. Al que menos le importa lo que te está pasando. Está en tu barco, pero es el que menos le importa lo que estás viviendo. Al que en el momento de la gran necesidad no está ahí contigo, está ocupado, tiene sus cosas. Todos están metidos con la visión de la iglesia, menos ese alguien que tiene el corazón envenenado. Todos se sacrifican, todos trabajan, todos siembran, menos uno. Jonás no confiesa, no dice por mi culpa. Entonces los marineros echan suertes para identificar el problema. Porque dice, esto es un problema sobrenatural, nunca vimos una tormenta así. Queremos identificar cuál es la patología de este síntoma. Hay una enfermedad. Y echando suertes se percatan de que el problema es Jonás. Entonces los marineros dicen, che, ¿cuál es tu historia? En medio del mar, porque no es que estaban tomándose un cafecito, un tequila. En medio del mar, en medio de la tormenta, ¿cuál es tu historia? Y Jonás dice, soy hebreo y tengo temor del Señor. Mirá cuándo le agarra el temor al tipo. Tengo temor del Señor, el Dios que hizo el cielo y la tierra. Y esto los aterroriza a los marineros. Literalmente el texto dice, y las personas sintieron un gran miedo y le dijeron, ¿pero qué es esto que hiciste? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor
porque él lo había contado. Los incrédulos le dijeron, mira, yo soy incrédulo, gracias a Dios, pero si creyera en Dios, no me alejaría de Dios. Este se alejó de Dios y estos tienen más miedo y más temor que él. Los marineros saben que Jonás está huyendo de su Dios y se enteran de su nombre, ven su poder y ahora temen. Están conociendo por las malas al Dios de Jonás. Justo como cuando uno iba a la casa de un compañero del colegio y la mamá ese día estaba enojada. Y uno decía, ok. Llegaba en el peor momento. Bueno, no hay peor cosa que conocer la mamá o el papá de un amigo por las malas. Acá estaban conociendo al papá de Jonás por las malas. Y esta sería la conversión grupal de gentiles más grande de ese momento y lo que Dios iba a usar para acercarlos a la fe. El fracaso de Jonás, Dios lo iba a usar para que todos ellos se convirtieran. Dios siempre en el proceso hace que algo de bendición salga. Maravilloso. Esos marineros nunca hubiesen conocido a Dios si el tipo no se subía a Tarsis. Y Dios dijo, ok, vamos a usar este cabezón para que algo bueno salga de acá también. Los marineros le preguntan a Jonás, ¿qué debemos hacer contigo para detener la tempestad? Y Jonás le responde, por primera vez tiene algo de sentido común. Échenme al mar y volverá a la calma. Yo soy el culpable de esta terrible tormenta. Tírenme al mar. Yo soy. ¿Y por qué no lo dijiste antes? Bueno, es que la tormenta no para. ¿Saben lo que hacen los marineros? No lo hacen. Tienen dignidad los tipos. Los marineros, dice, tomaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Se hablaron y dijeron, no lo podemos tirar a este, es desobediente, es cabezón, pero yo me siento culpable de tirarlo. Sus vidas están en peligro, pero no quieren sacrificar la vida de este hebreo desconocido. Estos marineros en el barco hacia Tarsis tienen más compasión, más humanidad y más dignidad que el profeta hebreo con la gente de Nínive. Estos tipos tenían más empatía con Jonás que la empatía que Jonás debió haber tenido con Nínive, donde Dios lo mandó a predicar. Por eso tenemos que tener cuidado cuando juzgamos a la ligera quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Quién está del lado de Dios y quién no está del lado de Dios. Porque uno diría, en ese bote viaja un profeta, aleluya, el barco no se va a hundir porque va el profeta. No, el barco se va a hundir porque va el profeta desobediente. Nunca hay que decir estos son los buenos y estos son los malos, nunca. Yo he visto mujeres que usan pantalones y blusas ajustadas y son más temerosas de Dios y he conocido mujeres muy tapadas como una musulmana murmurar de todo el mundo sin temor de Dios. He visto a mucha gente del mundo amar a Dios a su manera, y yo no sé si se encontrarán con el Señor o no, y he visto gente de Dios amando al mundo en secreto. He visto al malo levantarse y cambiar de vida, y he visto gente buena que se cansa de ser buena y empieza a hacer daño. He encontrado más gracia y misericordia entre católicos que algunos evangélicos que esperan ver arder a esos mismos católicos en el infierno. He encontrado más códigos de lealtad entre algunos ateos que el propio ejército de cristianos que a veces rematan a sus propios heridos. Entonces no nos confundamos porque no todo lo que brilla necesariamente es oro. No todos los profetas que están en un barco necesariamente harán que ese barco navegue en calma. Y ahora los marineros tienen una reunión de oración. Los marineros se acaban de convertir a Dios verdadero y clamaron a Dios, dice, al Dios de Jonás. Uno tiró el Buda por la borda, el otro tiró no sé, lo que tenía del Hare Krishna y dijeron, vamos todos a orar al Dios de Jonás. Y oraron. ¡Oh Señor, no nos dejes morir por el pecado de este hombre! ¡No nos hagas responsables de su muerte! Señor, tú has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. No sabían por qué. La tormenta impresionante, los marineros atemorizados, el profeta fugitivo, el barco que zozobra y el cuerpo de Jonás que
Finalmente es arrojado al agua. Y en la cubierta, la tormenta... Y todo se calma. Los marineros dicen, con los niños. ¡Wow! ¿No lo pueden creer? Dice que quedaron asombrados por el gran poder del Señor y ofrecieron ofrendas a Dios, sacrificio, y prometieron servirle. No solo se convirtieron, sino que esa misma tormenta a todos los hizo siervos de Dios, a todos. A veces una tormenta... Es impresionante. Y ese barco se convierte en un lugar de adoración. Yo me imagino a Jonás tragando agua y empezando a ver que empiezan a adorar arriba del barco. Resulta que los marineros de ese barco, después de todo, no eran actores de reparto en esta historia. La puerta que Jonás le cierra a Dios se transforma en la puerta que Dios ahora le abre a los marineros. Y ahora Jonás se está hundiendo en el mar, pero el Señor usaré exactamente la palabra que aparece en el original hebreo, había dispuesto un gran pez que se tragara a Jonás. No dice que fuera una ballena, todos suponen que lo fue. Un gran pez que se tragara a Jonás. No creó un pez, dispuso un pez. Lo que estoy diciendo es que el animal hizo lo que el profeta no hizo. El animal hizo lo que el otro animal no hizo. El pez sí obedeció a Dios. De modo que el viento, hasta ahora, el mar y el pez obedecen a Dios. ¿Saben quién los creó? El otro, no. El viento, el mar y el pez obedecen. Entonces lo que quiero que entendamos es que Dios puede disponer de una quiebra, disponer de una enfermedad. Dios puede disponer del propio diablo si acaso lo necesita. Él es el diablo de Dios. Y si lo necesita, lo va a usar para volvernos a donde tenemos que volver o donde no debimos haber salido. Esa palabra dispuso se traduce como encargó, comisionó. Lo que haría un rey si estuviera designando un embajador. Así que Dios le dice, ¡hey, Moby Dick! El pez dice, sí, ve a recoger a Jonás, serás mi Uber marítimo hoy. ¿A dónde lo recojo? Te daré las coordenadas cuando sea necesario. Quédate en el área. Ah, y agrega un detalle importante, Dios. ¡Ey! Solo traga, no mastiques. ¿Ok? Claro, hasta en eso tenía que obedecer, porque a Dios no le servía un Jonás masticado. Este pez es mejor para aceptar órdenes que el profeta de Dios. Y un gran pez es el medio de transporte que Jonás no tenía en mente cuando se estaba yendo a Jope. Pero, ya saben, a ballena regalada no se le miran los dientes. Jonás no habló con Dios. Desde la última vez que Dios le dio una orden, Jonás no volvió a orar hasta que estuvo dentro de un pez. Y ahora que el pez lo traga desde las entrañas del pez, Jonás ora. ¿Por qué ora Jonás dentro del pez? De todas las oraciones que aparecen aquí, solo hay una que está emitida desde el vientre del propio infierno. Desde el vientre, desde el sitio gástrico de una ballena. ¿Por qué ora Jonás? Porque ahora no puede hacer otra cosa. Jonás está literalmente tocando fondo. Y ora y dice, aquí me acordé del Señor. ¡Wow! Y Él me respondió desde la tierra de los muertos te llamé. Tú, Señor, me escuchaste. Qué triste que algunos no harán las cosas bien hasta que los traguen. Hasta que se los trague la deuda, hasta que se los trague la crisis. No obedecerán hasta que Dios los ponga en un lugar tan estrecho que lo único que puedan hacer es orar. Y uno creería que la oración como última opción es buena. No, la oración como última opción nunca es buena. Porque si es la última opción es porque estás haciendo en el vientre de un pez.
Debió haber sido la primera opción. Y todas las cosas que Jonás debió admitir antes, las admite ahora. A veces lo único que nos lleva hasta la nueva asignación es un vientre húmedo que apesta. Todo el primer capítulo de la historia de Jonás es la acción humana. Jonás hace planes, Jonás tiene su propia agenda, Jonás toma un barco. El segundo capítulo de Jonás no hay absolutamente nada de acción, solo oración. Y Jonás obtiene un viaje de regreso a la voluntad de Dios. Definitivamente ese no es un viaje cómodo. No podemos huir hacia Tarsis, evitando obedecer a Dios y luego esperar tener un viaje de vuelta fácil. No va a ocurrir, es un principio que olvidamos. Desobedecemos y luego esperamos un ajuste menor para que todo funcione tan bien como antes de desobedecer. No va a ocurrir así. No podemos irnos en otra dirección por meses, por años, sin recibir unos cuantos golpes y turbulencias en nuestro viaje de regreso. Y cuanto más permanezcamos en ese barco hacia Tarsis, más largo y agitado será el viaje de vuelta, pero vendrás de vuelta. Si Dios se empecinó con la asignación, vendrás de vuelta. A ese crucero de vuelta se le llama el barco de las consecuencias. Fíjate que Dios no actuó hasta que Jonás se acordó de él. Jonás hace silencio, Dios hace silencio. Al cabo, el mar, la tormenta y el pez hablarán por él. Jonás ora y es liberado el tercer día, como dijo Jesús. Pero no fue un rescate heroico ni estoico al estilo bíblico. No fue el ángel Gabriel a rescatarlo y le abrió el vientre al pez. No fue un carro de fuego el que lo llevó a casa. No hubo dignidad. No hubo una transportación instantánea como la de Felipe. Había solo dos opciones para salir del pez: vómito o defecación. Jonás oró 3 días para salir por donde había entrado. Conozco el camino, puedo salir como entré. Solo no quiero avanzar para esa oscuridad de allá, no quiero. Entonces el Señor dio una orden al pez. Vomita. Y Moby vomitó. Hasta en eso obedeció el gran pez. La ballena desembuchó, lanzó, dijo guácala. Y Jonás termina en la orilla. No es un personaje heroico cubierto de gloria. Es la comedia del ratón clandestino. Es el triste chiste del polizón. Es un ratón clandestino. Es una figura ridícula, cubierta de cóctel de camarón, jugos gástricos, aderezo de atún envuelto en algas marinas. Jonás es una triste y bizarra mala comedia de bajo presupuesto. Te diré algo que a menudo no me deja dormir. Yo puedo ir directamente a Nínive la primera vez que Dios me llame. O puedo dejar que sea Él quien me lleve hasta allá. Si aprendí que Dios tiene que llevarme, es que va a ser un viaje húmedo, turbulento, vomitivo y horripilante. Yo ya no quiero eso. Tuve muchos de esos viajes, muchos. Jonás aún estaba quitándose las algas de la cabeza y Dios dijo: ve a la ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te dije. Dios no cambió la orden. Le dijo lo mismo que la primera vez. Entonces, si Dios no va a cambiar lo que nos dice, hagamos lo que nos dice la primera vez. Nuestra rebeldía no hará que modifique el plan. Nuestra rebeldía no hará modificar el plan. El texto dice que el pez lo vomitó en tierra firme, no frente a la puerta de Nínive. Nínive no tiene playa. O sea, todavía tenía que viajar hasta Nínive. Posiblemente Dios lo devolvió a Jope, el puerto de partida, para que pudiera comenzar desde el punto que comenzó mal. Dios suele traernos al punto donde fallamos. Muchas veces Él nos regresará a esa ventana por la cual salimos para que aprendamos a salir por la puerta grande. Y voy a enseñarte un principio espiritual que siempre enseño a nuestros líderes. Cada vez que salgas de un lugar, de una empresa, de un equipo, de una iglesia, de una familia, si estás en el proceso de un divorcio, de algo que fue parte de tu vida, hazlo con integridad y congruente con la naturaleza de Dios. El espíritu y la actitud con la que sales de un sitio
y cierras una temporada, determina si vas a ir a Nínive o a Tarsis, te lo aseguro, no falla. Y no de la boca para afuera, sí, yo me voy bendiciendo, no, con la actitud. Si crees que Dios te llama a una tarea diferente, debes irte con la bendición de Dios y no quemando puentes. Es mi consejo para cada uno que se va, no quemes puentes. No importa que tan mal te lleves con tu jefe, con tu líder, con tu pastor, lo más probable es que necesites usar ese puente en el futuro. Un consejo que me dio Juan Carlos Ortiz, el fundador de esta congregación. Cuando Dios dice que te vayas, andate completamente. En todos los años que yo llevo de ministerio he visto como algunos se van a Tarsis y llaman a todos los que puedan para que lo acompañen en su nueva aventura. Esto pasa en todas las iglesias del mundo, las famosas divisiones. Padecen el complejo de Jonás, nunca quieren hundirse solos. Y recuerda que si realmente Dios te está cambiando la asignación, debes dejar atrás las conexiones relacionales que desarrollaste bajo el liderazgo de alguien más. Por eso en Estados Unidos nos despiden los días viernes a las 5 de la tarde para que ni siquiera te lleves información. No trates de llevar gente contigo, ellos no son tu gente. Si trabajaste en el campo de alguien más, cuando decidas irte no puedes llevarte la cosecha, el grano, porque el grano le pertenece al dueño del campo que te tenía contratado. Si realmente estás saliendo en el Espíritu de Cristo sin amargura, querrás bendecir el sitio que abandonas. Y este consejo nunca es para egoístamente cuidar el grano, sino para que no termines en una tormenta en medio del mar. Nunca nadie se fue hablando mal de una congregación y luego yo no lo vi en una tormenta. Nunca vi a alguien que prosperó o creció cuando se fue con espíritu de división. Funciona, como la ley de gravedad, funciona. Funciona, así funciona. Nunca. Y nunca Dios va a bendecirte hundiendo a otros pobres marineros contigo. ¿Y sabe por qué Jonás no quiere ir a Nínive? Por una razón. A Jonás no le gustan los ninivitas. Es su falta de amor que le hace ir en otro sentido. Los odia como Nahum. Jonás se ama a sí mismo, ama ser quien es. Termina yendo a Nínive recién cuando lo vomita el pez. Y predica el mensaje más lamentable de toda la Biblia. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Escupe un alga y se va. Fue el peor sermón de todos los tiempos. No hizo mención de Dios. No habló de arrepentimiento. No habló de gracia. Jonás no le pone ningún esfuerzo. Lo hace por hacer. Pero lo más extraño de todo, las personas lo escuchan. Y empiezan a reaccionar. Y todos, desde el rey hasta el más pobre, se arrepienten y hasta los animales les ponen ropas de penitencia. Dios ve a Nínive, ve su arrepentimiento y siente gracia y compasión. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer. Jonás ve todo eso y se supone que se emocione. Pero esto a Jonás le pareció muy lamentable. Le cayó gordo y se enojó mucho. Jonás no lo puede aceptar. Él no quiere ver que Nínive se arrepiente. Primero porque dice, estoy quedando mal. Yo dije que se van a morir todos. Encima que me vomitó el pez voy a quedar como falso profeta. Lo que es buenísimo para Dios es malísimo para Jonás. Porque él no predicó arrepentimiento, sino que caería fuego y los mataría a todos. Y ahora quedaba como un mentiroso. Otra vez Jonás cuidando su propia agenda y su reputación. Entonces Jonás le reclamó, Señor, ¿no te dije esto antes de salir de mi casa? Por eso yo no quería venir. Y menciona 5 atributos de Dios que de haberlos predicado se habría convertido el mundo entero, que él conocía. Dice, porque sabía que tú eres un Dios misericordioso, compasivo, lento para enojarte, lleno de amor inagotable y que te arrepientes del mal. ¡Caramba! ¿Sabías todo eso, cabezón? Que estás dispuesto a perdonar. Quítame la vida ahora porque prefiero estar más muerto que vivo. Por eso huí a Tarsis, dice el cara dura. Porque nunca te importó la gente, Jonás. Una de las muchas causas por las que Jonás es único entre los profetas es su falta de empatía. Todos los demás profetas imploraban a Dios por el bien del pueblo, se identificaban con la gente. Jonás no, él quiere que Dios lo liquide. El hombre que todavía huele a vómito de ballena vocifera, yo predico al Dios de la sana doctrina. Condeno a los que no piensan como yo. Yo predico al Dios de los poquitos pero santos, aleluya. Yo no soy de los predicadores de gracia barata,
como algunos. Jonás es de los que escribiría en Instagram: estoy esperando que Dios te avergüence y te envíe al infierno para gozarme. Jonás vuelve a huir al oriente de la ciudad y se queda esperando, con suerte, que la ciudad sea destrozada. Pero Dios proveyó una planta frondosa y extendió sus hojas en la cabeza de Jonás, que lo protegió del sol. Y Jonás estaba agradecido por la planta. No te pierdas este detalle. Dios envía una sombra. Hay mucho significado en esto. El Salmo 17:8 dice: escóndeme bajo la sombra de tus alas, de los impíos que me despojan, de mis enemigos mortales. La sombra significa estar bajo el favor de Dios. Cuando la planta crece, literalmente dice: y Jonás se regocijó por la planta. Cuando la planta se levanta, significa para Jonás que Nínive está cayendo, que va a destruir a sus enemigos. Él se alegra por la inminente destrucción del pueblo que odia. Pero Dios también se proveyó un gusano. Al amanecer, doña Gusana dice: ¿dónde vas, querido? Sintió el llamado de Dios. ¡Ah! ¿No te me vas a hacer mariposa, querido? No, todavía no. El gusano se comió el tallo de la planta y se marchitó la planta. Y cuando el sol se intensificó, Dios proveyó otro viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegaba sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse. Y dijo: mejor me muero antes que vivir así. Entonces Dios le dice a Jonás: ¿te parece bien enojarte por una plantita que se murió? Porque el gusanito te lo mandé yo. ¡Sí! Estoy tan enojado que me quiero morir. Y Dios le dice a Jonás: ¿te apiadaste de una planta por la que no trabajaste, no hiciste crecer? Y yo no me voy a apiadar de Nínive, que hay más de 120.000 personas que no distinguen su mano derecha de la izquierda. Entonces Dios no califica a las personas por categorías como nosotros. Dios ama a todos por igual. Las personas deprimidas, las personas cultas, las personas que abortan, las personas con ideas políticas a las nuestras, diferentes, las personas conservadores, las liberales, los ateos, los de la nueva era, los católicos, los asiáticos, los hispanos, los caucásicos, los afroamericanos, los homosexuales, los que son distintos. Dios no hace distinción. ¿Te preocupas por una planta, Jonás? Y esto es lo más sorprendente y lo más bizarro, y voy a terminar con esto. La historia termina con Jonás ahí sentado. Si esta fuera una película de Netflix, la cámara se aleja, Jonás queda ahí maldiciendo, bajo un sol abrasador, y aparecen los créditos de la película. No nos dice qué pasó luego, ni hay un Jonás 2, ni la venganza de Jonás. Jonás ataca de nuevo, no hay. No sabemos si se quedó ahí o volvió a casa. ¿No es una manera extraña de finalizar una película? ¿No te parece un final raro? ¿No te irías del cine diciendo: ¿y por qué haría eso el autor? No es porque el narrador no se le ocurrió un mejor final. Sucede que esta historia no se trata de Jonás. Esta historia se trata de nosotros, de nuestra respuesta a Dios. Un gran artista, cuando deja una historia inconclusa, es para que el público se quede pensando, reflexionando, meditando. Ok. Y esta es la idea. Que pensemos cuál será nuestra respuesta. Como dijo alguien: si Dios te llama a permanecer en la barca, quédate en cubierta hasta recibir la nueva orden. Pero si Dios percibes que te está llamando a bajar de la barca, primero asegúrate que sea Dios quien te está llamando y luego, por favor, desciende, ya. Y si obedeces, te prometo que en lugar de vivir 40 años de turbulencias, desiertos y vómitos marinos, vas a llegar a tu destino en cuestión de días, semanas. Primera de Samuel 15:22 afirma: ¿se complace Jehová en holocaustos, en ayuno? ¿O se complace en que obedezcas a Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. La obediencia a Dios no pide explicaciones, no pide detalles, no pide mapa de vuelo. La única pregunta que uno hace es: ¿qué quieres que tú hagas, Señor? ¿Qué nueva asignación me tienes? Hace poco alguien me escribió en redes y me dijo: no te metas, Dante, en una asignación que te hará perder lo que construiste y lo que ya tienes. Es la gente que cree
que hay que obedecer a Dios siempre y cuando no nos afecte el que dirán. Pero nosotros no estamos aquí por la reputación. Te diré esto. Tenemos que negarnos a ser parte de la comedia del ratón clandestino. Quiero ser al final de mis días cualquier cosa menos que me recuerden como un ratón clandestino, como un polizón a bordo. Por lo que, a donde sea que Dios te llame, nos llame, pidámosle las coordenadas, obedezcamos ciegamente, porque lo único que debe importarnos es jamás perder el favor de Dios. Es lo único. Aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos, 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 celebra. Celebra al Rey de Reyes. ¿Cuánto necesitamos favor de Dios? Yo quiero el favor de Dios. Si quieres, levanta tus manos conmigo al cielo. Vamos a orar por favor de Dios. Vamos a pedir que Dios nunca nos quite su favor. El favor es vientos de cola. El favor es casi no turbulencias. Si las hay, no las vamos a sentir porque Dios va a presurizar nuestra atmósfera espiritual. Y cuando viajas en una atmósfera presurizada, no te tambaleas, no te chocas contra las paredes ni contra el techo. La presurización es la atmósfera que nos protege, aún en las tormentas. Aún en los infortunios y en las tragedias. Padre, levanta tu mano y dile: Señor, yo quiero conocer mi asignación. Y luego de conocerla quiero obedecer. Obedecer. Ese es nuestro deber. Había una vieja canción que decía: si queremos ser felices, debemos obedecer. Señor, ¿qué buscas? No más ayuno, no más sacrificios. Lo que estás buscando es obediencia. Gente que haga caso. Y a los que estamos luchando, y a los que estamos temiendo, y a los que estamos diciendo: Señor, no quiero. Dios dice: no tengas temor. Cambian los gigantes. Pero siempre son gigantes. El enemigo nunca cambia su modus operandi. Yo estoy por sobre los gigantes, David, dice el Señor. Yo soy el que te dio la victoria con el primero, te daré la victoria con todo el resto de los filisteos. Yo soy el Dios que te sanó, cantamos hoy. Soy el Dios que te libró. Soy el Dios que te bendijo. Te voy a seguir bendiciendo. Hay gente con temor de soltar cosas que debe soltar. Y el Espíritu Santo me dice: mientras no sueltes, no viene lo nuevo. Mientras te aferres a lo viejo, lo nuevo no vendrá. Yo no voy a darte un plan B ni un seguro de protección, dice el Señor. Tienes que obedecer. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Me oíste? Esto va para la gente que está pidiendo señales. Señor, dame una señal y yo sigo. No, las señales siguen al que cree. El que cree no sigue señales. Los que siguen señales son los agoreros, los brujos, los superficiales, los inmaduros. Señor, dame una señal, dame un vellón.